Primero que nada, gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Gracias por todo el apoyo que constantemente están dando a este canal. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar una cartera digital y cuál es la que yo recomiendo, porque esa es la que utilizo y sé que a ustedes también les va a funcionar. ¿Quieres enterarte? Pues regálame un me gusta y vamos con la información. Bueno, vamos a dar inicio a este video donde voy a explicarles varias cosas y todo nace a través de una pregunta que me hacen en este canal y me dice el usuario lo siguiente. Buen día, Eric, ¿cómo te va? Bueno, creo que es claro lo que puse arriba, si no por las dudas dejo este audio. Obviamente me refiero a Luxor TV, que es donde yo sí te sigo. Yo lo que tengo dudas siempre, le pregunto a mis amigos y demás, es dónde guardar las criptomonedas. A mí me gustaría tener una wallet que sea segura, que sea confiable. Ya sé que tenemos las distintas alternativas de tener una wallet fría o tener un dispositivo en mi casa y tenerla guardada, o tener una wallet caliente, y ahí hay muchas opciones en el mercado y sería bueno conocer cuáles son las distintas variantes para que podamos empezar a elegir y por lo menos a modo de prueba ir comprando una otra y tenerlas en esas wallets que también seguramente nos van a servir para después llevarlas al OneForex y poder operar. La caliente, la fría, pero nunca le hemos puesto nombres. Yo sé que vos no das consejos. Bueno, espero que no haya sido largo y que haya sido claro. Gracias, Eric. Bueno, gracias por esta pregunta. Saludos allí donde estés. Recuerden, todos aquellos que tengan algún tipo de consulta y así lo permitan, yo les pongo su audio y analizamos lo que están preguntando. En este caso, tenemos que empezar a entender de antes cómo funciona una cartera digital. Y por eso el día de hoy les voy a presentar la que yo utilizo y recomiendo porque es muy buena y trabaja de una forma multifacética porque tiene arriba de 4 opciones para poder utilizar este aplicativo en diferentes dispositivos. Puede ser tanto en dispositivos móviles, puede ser en una computadora, puedes hacerlo de forma externa a través de un hardware o lo puedes hacer directamente desde un sitio web y básicamente utiliza tecnología Web 3. Para todos los que están en el proyecto les informo que es vital que aprendan a utilizar estas herramientas. El mundo que nos espera allá afuera es una realidad que ya está a pocas semanas y tenemos que ir entendiendo este universo. Para ti, que eres completamente nuevo y desconoces todo esto, también te funciona porque puedes descargar esta aplicación y empezar a entender lo que es el mundo de la criptografía. Bueno, vamos con el tema. Estoy en el sitio web de exodus.com y desde aquí está la aplicación. Si le das un clic donde dice descargar, automáticamente nos lleva donde están los monederos y en este caso tenemos la cartera o monedero donde utiliza tecnología Web 3. ¿Qué quiere decir Web 3? Significa que ese sitio web está pegado a una cadena de bloques. Hay muchos navegadores como Brave, que lo recomiendo, que todo el navegador es blockchain. Entonces, desde allí tú podrías tener acceso a cualquier página web de forma súper segura. Lo puedes ver desde Safari, desde Firefox, desde Opera, desde el mismo Google Chrome y automáticamente puedes acceder a este sistema Web 3. Pero los navegadores que le acabo de mencionar no son Web 3. El navegador Web 3 que yo recomiendo se llama Brave. Como ver en pantalla, este navegador lo puedes bajar y tiene una protección poderosa. Como pueden ver, aquí tenemos esta herramienta que se instala en Chrome y en Brave para poder utilizar este tipo de carteras dentro de un sitio web. Ok, lo puedes hacer desde tu móvil. Tú puedes descargar esta versión para iOS o para Google Play.
lo puedes usar en tu iPhone o en cualquier dispositivo Android. Y la otra versión que tenemos acá es la versión de escritorio, que lo puedes bajar para procesadores Apple M1. Y acá tenemos la versión de Windows, Mac, Intel, Linux, que me imagino que debe ser Ubuntu, y la versión de otro tipo de Linux que está disponible dentro de exodus.com. Como pueden ver, aquí están las 3 versiones disponibles. Una cuarta versión sería entonces Trezor. Son un poco costosos, pero esto es lo más seguro que puede haber. Siempre y cuando a ti no se te olviden las 12 palabras o las regales por allí o le tomes una foto o la tengas en tu dispositivo, que es un error enorme, o cometas el otro error que es dársela a alguien. Esto lo tienes que tener muy claro. Como pueden ver, estas versiones están disponibles en ese sitio web. Son 4 versiones disponibles para utilizar estas carteras que almacenan un montón de criptomonedas. Vamos a ver cuáles son las criptomonedas que utiliza esta cartera. Aquí están las criptomonedas. 234 criptoactivos disponibles. Aquí podemos observarlos. Vamos a entrar en detalle a ver la lista completa. Como pueden ver, aquí están los criptoactivos. Voy a acercarme un poco. Tenemos de primero Bitcoin, que es la moneda madre. Tenemos Ethereum, que forma parte de la red de estas carteras. Tenemos Tether USDT, que también tiene una red basada sobre Ethereum y se pega también a esta cartera. Tenemos Tether sobre la red de Tron, TRX. También tenemos BNB sobre la red de BNB, que es de Binance. Y tenemos así sucesivamente una cantidad de cadenas de bloques pegadas a estos monederos, donde tú puedes transferir todas estas monedas de un punto A un punto B en lo que llamamos en un P2P, de aquellas personas que tengan el mismo aplicativo, o lo puedes enviar a un exchange. Puedes enviar cualquiera de estas criptomonedas que tú ves aquí a otra cartera que esté en otro tipo de plataforma. Obsérvenla, hay de todo el mundo criptográfico aquí. Están casi todas las criptomonedas más utilizadas y cada una de ellas está conectada a esta cartera digital. Ok, voy a cerrar aquí porque esto es bastante extenso. Voy a ir más rápido. Miren todo lo que está aquí. Montón. Automáticamente cualquier proyecto puede estar conectado a esta cartera. Aquí podría estar el proyecto de nosotros, si la compañía así lo decide, o el de tu proyecto. Si es que estás viendo este video por primera vez, también pudiera estar conectado aquí. Miren, existen más de 20.000 proyectos de criptografía en el mundo, mucho más, y cada vez están saliendo más al mercado. Aquí están solamente 256, 236, 260 monedas. Y esto es solamente el comienzo. Yo me acuerdo cuando yo bajé esta aplicación por primera vez, tenía si acaso 10 criptomonedas. Y poco a poco fueron aumentando. Y lo que me gusta de este sistema de carteras es que ellos están en actualizaciones. Casi todas las semanas actualizan y sacan mejores versiones, mejoran muchas cosas. Ellos tienen un propio exchange donde tú puedes intercambiar todas estas criptomonedas que acabas de ver unas con otras. El único problema es que es muy costoso y las transacciones son elevadas, son caras. Por eso es que muchas personas utilizan un exchange como Binance, porque las comisiones son muy baratas, muy económicas. Acá, si tú vas a hacer una transacción con algún token RC20, tienes que pagar el gas. Y el gas es costoso. No te baja de unos 10, 15, en algunas ocasiones 8, 6 con suerte, dólares por transacción. Así sea que vayas a enviar $5, tienes que pagar 7, 8 dólares de gas. Entonces, lo ideal es hacer envíos arriba de 50 o 100 dólares para que no pierdas mucho. Claro, si envías $2,000, $3,000, te va a cobrar los 7, 8 dólares o 15 dólares dependiendo de lo saturada
que esté la cadena de bloques de Ethereum. Ese es básicamente el sistema de cobros que tiene esta cartera. Si lo haces directo con Bitcoin, el costo se le carga a esa criptomoneda. Básicamente tienes Bitcoin para transferir directamente, el costo es directo a Bitcoin, pero si utilizas otro proyecto para transferir de un punto A a un punto B o para utilizar el exchange interno de la cartera, te lo van a cobrar en Ethereum. No te lo cobran en otra moneda, te la cobran en Ethereum. En otros casos, la misma cartera tiene acuerdos donde pueden cobrártelo directamente en la misma moneda o en otra moneda similar que el proyecto acepte. Por decir un ejemplo, si tú estás utilizando la red de Tron para enviar USDT o lo que es el dólar digital, básicamente te lo va a cobrar en Tron. Entonces tienes que tener monedas del proyecto de esa cadena de bloques para poder enviar los dólares y te lo cobra en la moneda del proyecto. En varias monedas que he visto en esta cartera hacen eso, sobre todo las que tienen cadena de bloques. Es vital que puedas poner en práctica toda la información que hemos dado en este video. Bueno, será entonces hasta la próxima. Gracias.